Frontera Global. Bien, pues ya estamos junto a Anuar Farrán para revisar la actualidad internacional. Anuar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hay alarma en Estados Unidos por la eventual actividad terrorista de grupos de derecha en contra del presidente Biden. ¿De qué se trata? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un placer saludarte, Iván. Fíjate que es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que ocurre esta alarma, esta alerta terrorista local. No estamos hablando de los seguidores de Osama Bin Laden, no estamos hablando de los seguidores de Muammar al-Gaddafi, tampoco estamos hablando, Iván, de los seguidores de Bashar al-Assad. Estamos hablando de una alerta interna en los Estados Unidos, una alarma interna por primera vez en Norteamérica. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos publicó ayer, miércoles, por primera vez una alarma terrorista, focalizada en las amenazas provenientes de grupos extremistas violentos, eso sí, contrarios al presidente Joe Biden. Bueno, algunos ya los vimos el pasado 6 de enero cuando cientos de partidarios del ex mandatario Donald Trump asaltaron el Capitolio de Estados Unidos. Revisemos de inmediato en nuestra pantalla los detalles de esta información. Tenemos acá, Iván, por supuesto, esta alerta terrorista interna en los Estados Unidos, una alerta que fue emitida ayer. Fíjate tú que el tema es bastante sensible porque no solamente engloba a los Estados Unidos, el Parlamento canadiense está pidiendo incluir a los supremacistas blancos en la lista de grupos terroristas. Particularmente hablamos de los Proud Boys. Pero fíjate tú que también bajo la lupa está esta agrupación QAnon, que también está en la mira. ¿Quiénes son QAnon? Es bastante difícil poder definirlos porque no tienen una directiva, no tienen una cara visible. Lo que sí son, partidarios de la extrema derecha, adoran a Donald Trump y creen que hay un Estado profundo que está complotando contra el ex presidente de los Estados Unidos. Ellos también están en la mira respecto a esta alerta terrorista interna en los Estados Unidos. Respecto a todo esto tenemos una nota que complementa la información que estamos entregando junto a Iván Núñez. Veamos de inmediato este informe. Los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre de 2001 marcaron un antes y un después en la historia contemporánea del mundo. Un ataque proveniente del extranjero, perpetrado por yihadistas seguidores de Osama Bin Laden y que destruyeron uno de los símbolos más importantes de Norteamérica. Hablamos de las Torres Gemelas en el World Trade Center. Desde entonces, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos empezó a emitir alertas, todas ellas ligadas a amenazas yihadistas. Sin embargo, el pasado 6 de enero todo cambió. El violento e inusitado ataque al Capitolio de los Estados Unidos hizo que por primera vez la alerta terrorista fuera emitida por amenazas internas y no por supuestos ataques provenientes del exterior. El Departamento de Seguridad consideró las amenazas provenientes de extremistas violentos opuestos al presidente Joe Biden. ¿Podrían ellos perpetrar un atentado? Pero está dentro de las posibilidades. Si uno revisa los grandes atentados en la historia de Estados Unidos, anteriores al 11 de septiembre, todos tenían relación con grupos subversivos internos o grupos internos específicos, movimientos supremacistas blancos, reivindicación de algunas causas, muchos movimientos que se oponían a ciertas luchas civiles, por ejemplo, al aborto, movimientos fundamentalistas religiosos. La alerta no ha sido generada por una información concreta, sino que más bien por el clima de amenazas, la tensión racial y los antecedentes recabados en los hechos acaecidos durante el asalto al Capitolio en Washington. In my campaign for president, I made it very clear that the moment had arrived as a nation where we face deep racial inequities in America and systemic racism that has plagued our nation for far, far too long. Es que el tema parece ser más delicado. El Parlamento canadiense pidió incluir a los supremacistas blancos en la lista de grupos terroristas. La moción está solicitando al gobierno de Justin Trudeau que actúe de forma rápida respecto a la organización de ultraderecha denominada Proud Boys. This is what keeps Americans safe. The rise of domestic violent extremism is a serious and growing national security threat. The Biden administration will confront this threat with the necessary resources and resolve.
es que la violencia y el extremismo han ido acrecentando las amenazas en el país del norte. Las restricciones impuestas por la pandemia, la brutalidad policial y la derrota de Trump en noviembre han enrarecido el ambiente en los Estados Unidos, tanto así que de momento parecieran importar más las amenazas internas que las que vienen del exterior. Bueno, ahí estaba entonces este informe sobre la alerta terrorista doméstica en los Estados Unidos. Pero fíjense que esta no es la única noticia que hay o que viene desde el país del norte, porque